1 de octubre de 1963, los periódicos publicaron la nota meteorológica advirtiendo de la proximidad del sexto ciclón del año, que ya estaba atacando la isla de Trinidad y a otras en las Antillas, con vientos de 85 millas, según el Observatorio de Puerto Rico. El Flora penetró en tierras cubanas por la costa sur cercana a Guantánamo y avanzó con rumbo a tierras de Holguín. De aquí bajó nuevamente al sur en territorio de la actual provincia Granma, como si fuera que se marchaba nuevamente al Mar Caribe, pero sorprendentemente giró en su propio eje y salió al Golfo de Guacanayabo, de donde volvió a tener dirección norte. Penetró nuevamente en Cuba por la provincia de Camagüey, torciendo el rumbo otra vez rumbo a oriente, a tierras de Holguín, de donde ya había estado 3 días antes. De aquí siguió subiendo para salir al Atlántico por Jibara y marcharse definitivamente después de 5 días de lluvias, como no se conocen otras iguales. ¿Qué hizo que el Flora estuviera tanto tiempo sobre Oriente y también sobre Camagüey? Fue un anticiclón que se ubicó en el occidente de Cuba. Por eso es que el Flora cabeceó como un animal salvaje amarrado. Cuando salió al Golfo de Guacanayabo, se detuvo por 2 días. 2 días durante los que tuvimos la enorme masa de nubosidad sobre Oriente. Y lo peor, que al estar el ojo sobre la zona de la desembocadura del Cauto, eso impedía que el río desaguara en el mar. Luego del audiovisual anterior, es oportuno ahora dar la bienvenida a la máster en ciencias Ailín Justiz Águila, quien es la jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en nuestro país. Y te encuentras como en casa. Muy buenos días. Buenos días, qué placer. Nuevamente en la revista Buenos Días, esta vez como entrevistada, pero sin duda alguna es sentirse siempre en el hogar. Así es, entonces desde esa alegría que nos da también tenerte acá en nuestra revista como invitada a propósito del aniversario 62 de que el huracán Flora tocara territorio nacional. Comienzo preguntándote, para quienes no conocen, ¿qué decir de Flora luego de escuchar este material? ¿Cuáles eran sus características como un fenómeno meteorológico? Bueno, así es. Sin duda alguna, Flora marcó en la ciclonología tropical un antes y un después. Un sistema con una excepcionalidad desde el punto de vista de la ciclogénesis como tal, sobre todo por su intensidad. Un huracán que era categoría 4 mientras se estaba desplazando por el Caribe Central con vientos de 220 kilómetros por hora en Haití, y ya después, cuando llegó entonces a la provincia de Guantánamo, al oriente cubano, llegaba como huracán categoría 2 porque ya había tenido interacción con tierra sobre la Española, que sabemos que es República Dominicana y Haití, tiene características con montañas, y el sistema, por supuesto, en esa interacción con tierra se debilita, pero aún así llega como huracán categoría 2 al territorio cubano. Lo más peculiar que tiene Flora es esa trayectoria. Estamos acostumbrados, sobre todo en las nuevas generaciones, a ver los ciclones tropicales que tienen un movimiento algo más lineal, quizás de este a oeste o en rumbo oeste-noroeste, pero este tuvo la recurva de lazo. Entonces, ese lazo evidentemente es lo que más llama la atención, porque por casi 5 días permaneció sobre tierra del oriente cubano, y eso estuvo generando los vientos huracanados, las intensas lluvias que estuvieron de manera persistente, y por tanto, sin duda alguna, ahí es donde llama más la atención desde el punto de vista meteorológico, y por supuesto los que no vivimos al Flora es lo que más nos impresiona. Precisamente sobre este lazo que hizo durante su trayectoria como ciclón en nuestro territorio, ¿por qué ocurrió este particular? ¿Qué nos puedes comentar sobre este lazo? Bueno, en el material veíamos un adelanto, había un anticiclón sobre la región occidental. Yo sé que nuestro país ya ha ganado en una cultura meteorológica, pero siempre es importante recordar que los ciclones tropicales en particular se desplazan, se mueven bordeando grandes masas de aire como los anticiclones. Por tanto,
la posición de los anticiclones, la posición que tengan los centros de altas presiones son los que rigen el movimiento de los ciclones tropicales. Si un extenso anticiclón o si varios centros anticiclónicos permanecen en un área, hacen una especie de bloqueo en la trayectoria de los ciclones tropicales. Y eso particularmente pasaba en ese instante sobre Cuba, pero sobre todo al norte del territorio nacional. Y no permitía que el sistema mantuviera o manifestara las trayectorias habituales para octubre, y sobre todo para inicios de octubre, porque octubre tiene su peculiaridad en ese sentido. No lo podía hacer porque esos centros anticiclónicos bloqueaban la salida del ciclón hacia aguas del Atlántico, y por tanto, en la misma interacción además con tierra de Oriente, que también tiene su propia orografía, donde el factor local sigue jugando un papel fundamental, evidentemente el sistema tenía que hacer otras trayectorias, y ahí estuvo más motivado el factor local de la orografía del oriente de Cuba. Por eso nosotros habitualmente decimos, cuando el sistema llega a tierra, si se demora en salir, si está en su interacción con tierra, pueden pasar muchas cosas, porque si está bloqueado, pues evidentemente el movimiento tiene que ser entonces diferente a lo pronosticado o diferente a la trayectoria promedio que tienen estos sistemas cuando avanzan sobre un área determinada. Y además de esta excepcionalidad que tuvo Flora, ¿qué otras peculiaridades tuvo este huracán que lo diferencian y lo hacen al día de hoy todavía ser recordado? Bueno, sobre todo las lluvias. Todo el mundo sabe, y nosotros recalcamos siempre, que los ciclones tropicales tienen tres fenómenos meteorológicos peligrosos asociados. Estamos hablando de las lluvias intensas, estamos hablando de los vientos huracanados y de los efectos del mar, la surgencia, la marea de tormenta, las inundaciones costeras por la entrada del mar. Esos son los tres fenómenos meteorológicos peligrosos asociados a un ciclón tropical. Pero en el caso particular de Flora, lo que más llama la atención son las lluvias, porque estuvieron 5 días con lluvias intensas afectando la zona llana de la parte oriental. Estaba también todo lo que tenía que ver con la parte del MOA, con todo lo que ha asociado a la parte orográfica de Cuba. Se incentivaron aún más las lluvias, y eso, por supuesto, fue lo que generó esas grandes inundaciones con acumulados bien significativos que en 24 horas llegaban a 600 milímetros, lo que evidentemente para ese momento era algo totalmente descomunal en cuanto a precipitación. Y por ahí entonces es lo que más llama la atención después de la trayectoria de Lazo que mostró. Podemos decir que el ciclón Flora fue un antes y un después en el estudio meteorológico en nuestro país. ¿Cuáles enseñanzas nos dejó este sistema y qué acciones se realizaron pues a raíz de las afectaciones materiales y pérdidas de vidas humanas que provocó este ciclón de octubre de 1963? Mira, antes de este sistema, el otro ciclón que el pueblo cubano en sus momentos recordaba y marcaba una gran diferencia fue el de Santa Cruz del Sur en 1932. Habían pasado ya unos cuantos años y por tanto llega Flora en pleno momento de inicio de la revolución, donde se estaba viviendo un momento de victoria con muchos cambios, pero Flora en ese sentido también aportó algo, y fue una reorientación de todos de instituciones que eran fundamentales. Estoy hablando, por ejemplo, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, estoy hablando del Servicio Meteorológico Nacional, pero también estoy hablando de en aquel momento Consejo y hoy Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Todos reorientaron sus misiones y sus funciones, sobre todo en prever cómo actuar ante situaciones como esta, sobre todo ante lluvias intensas, asociadas o no a ciclones tropicales. En el caso de recursos hidráulicos, por ejemplo, una de las reorientaciones que tuvo después del Flora fue, sobre todo, esto estuvo muy estimulado por nuestro comandante en jefe, que tuvo muy bien claro y tuvo muy bien definido la misión que debían tener estas instituciones en función de salvaguardar la vida y los bienes de nuestro país. Entonces, por ejemplo, en el caso de recursos hidráulicos, algo que marcó mucho la diferencia después de Flora era sobre todo hacer obras hidráulicas para acumular toda esa cantidad de agua, previendo futuros eventos de sequía, y que hoy tenemos esa situación. O sea, que era una visión futurista y muy clara de nuestro comandante en ese sentido. Y por supuesto, en el caso del Servicio Meteorológico Nacional marcó toda la diferencia, porque a raíz de todo lo que sucedió con Flora, vino 2 años después la formación, la fundación de nuestro Instituto de Meteorología, precisamente porque el comandante nos motivaba o motivó a los profesionales de ese momento dedicados a la meteorología a que había que desarrollar investigaciones que trabajaran en función
de poder pronosticar estos sistemas y de ver cuáles eran las características que nosotros como especialistas en aquel momento debíamos tener para prever situaciones como esta y preparar sobre todo al pueblo ante un evento meteorológico como este. Y la Defensa Civil, por supuesto, que tiene un papel fundamental y prioritario en este sentido. Como ya mencionabas, una de las acciones efectuadas fue la creación de la Defensa Civil y luego del Instituto de Meteorología. Este último, el 12 de octubre de 1965, próximo a cumplir aniversario. ¿Cuáles han sido los aportes investigativos de este instituto y su reconocimiento y aval en el área internacional con respecto a otros de su tipo en la región del Caribe? Bueno, el Instituto de Meteorología se ha convertido en nuestra región y a nivel internacional también en un referente cuando se trata de ciclones tropicales. No porque hemos sido los más golpeados, pero sí hemos desarrollado como institución a lo largo y ancho de todo el país varias investigaciones y avances en este sentido. Nosotros somos uno de los pocos países en el área que somos capaces incluso de pronosticar una temporada ciclónica en cuanto a cantidad de sistemas. Y eso en nuestra área lo hacen muy pocas personas, incluso muy pocas instituciones. Lo hace México, lo hacemos nosotros y lo hacen universidades de Estados Unidos. Entonces, se siente perfectamente y considero en mi criterio personal que Cuba es un referente en ese sentido cuando se habla de la ciclonología tropical. Por todas las investigaciones que después de Flora se derivaron, por todo el incremento de máster, de doctores, de licenciados técnicos, ingenieros, de varias especialidades afines a la meteorología que han desarrollado y continúan desarrollando las investigaciones que tienen que ver con los ciclones, pero también con otros fenómenos, porque ya decía, una de las cosas que marcó la diferencia con Flora fueron las lluvias intensas y no siempre están asociadas a ciclones tropicales. Y el Instituto de Meteorología, desde sus especialistas e investigadores, ha desarrollado también proyectos que van en función de mejorar incluso de llegar a pronosticar esas lluvias intensas, porque sabemos los efectos que tienen o que emanan de su incidencia en un área determinada y por tanto ha sido 60 años realmente de intensa labor investigativa, científica, pero además de servicio en función precisamente del pronóstico de estos sistemas meteorológicos y que ojalá nunca afectaran a Cuba, pero que en cierta medida, a pesar de los elementos negativos que tiene, también tiene algo positivo, como por ejemplo las lluvias que acumulan entonces las obras hidráulicas y que realmente respaldan después el trabajo en el territorio. Y durante todo este tiempo, ¿cuánto se ha consolidado la especialidad de meteorología a lo largo de estos 60 años en Cuba? Muchísimo. Desde la creación en la universidad de nuestra facultad para la formación de profesionales, porque anteriormente era muy complicado cuando inició el triunfo de la revolución en pleno momento. Por eso yo digo que está la voluntad de política de nuestro gobierno, de nuestro Estado, en esta función de prever en todos los sentidos. Por eso yo siempre defiendo que la meteorología es parte de la seguridad del país, porque precisamente es capaz de pronosticar qué puede suceder y prepararnos en función de que los efectos de cualquier fenómeno meteorológico no sean devastadores hasta cierto punto. Sin embargo, yo siento que la meteorología sigue creciendo en ese sentido y va a continuar, porque ese es el empeño nuestro, sobre todo en poder alcanzar la experiencia necesaria en este sentido. Se ha desarrollado muchísimas cosas, incluyendo esta situación de la Escuela de Meteorología y de otras cosas. Al triunfar la revolución solamente existían 11 estaciones meteorológicas, no había radares, no había centros meteorológicos provinciales, estaba el antiguo Observatorio Nacional. Sin embargo, a lo largo de estos 60 años y en el desarrollo de la meteorología, contamos con un centro meteorológico en cada provincia, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Ya tenemos 68 estaciones meteorológicas, 8 radares meteorológicos y se sigue ampliando la gama de herramientas y de técnicas para el perfeccionamiento de los pronósticos, no solo los que las personas visualizan en televisión, sino pronósticos climáticos, pronósticos numéricos que avalan después y que son beneficiosos para un pronóstico de las diferentes variables meteorológicas. Estamos hablando de centros como de contaminación y química atmosférica, de instrumentos y métodos observacionales, de meteorología marina. O sea, son varias las ramas realmente que se han venido desarrollando durante estos 60 años y por tanto la meteorología en Cuba y para nuestra región tiene un avance grande y vamos a continuar entonces en ese sentido. Y figuras como tú, tan comunicadoras además, y otras de tus colegas también que comparten con nosotros cada día, pues son ejemplo también
para que las nuevas generaciones pues formen parte de toda esta carrera que, como lo decías, es muy amplia, Ailín. Y resulta muy interesante el diálogo, pero te propongo ahora hacer una pausa en el tema central de este día para informar a nuestros televidentes de otros contenidos noticiosos. Más adelante volveremos a conversar sobre este tema. Ahora le propongo, para concluir este primer intercambio, ver el siguiente audiovisual en el que se exponen algunas de las hazañas protagonizadas por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, ante huracanes de grande magnitud. Muy buenos días. Después de interrumpir el recibimiento a la cosmonauta Valentina Tereshkova, Fidel llegó a Oriente. Venía por carretera. Cuando llegó a Buenaventura encontraron un puente derribado y que el río La Rioja le interrumpía el paso. Entonces cambió su automóvil por un carro anfibio. Después de recorrer unos 50 metros, la corriente los arrastró contra un árbol, porque el anfibio tenía la parte de atrás descubierta. El agua penetró y comenzó a hundirse, y transcurrió media hora. Entonces, por casualidad, llegó un campesino que fue a nado hasta el carro anfibio. Paró la caravana allí, donde estábamos nosotros. Él se desmontó. Y dijo, bueno, y para pasar el puente, le dije, para allá no puede pasar porque el puente está roto. Me dijo, mire, yo tengo que pasar para allá. Le dije, oiga, comandante, hay que buscar otros medios para ver si usted pasa. Me dijo, no, yo voy a pasar. Bueno, hizo así y se lanzó, compadre. Yo me quedo allí parado. Cuando yo veo por allá que hacen así una mengala, le digo al comandante Mora, ¿quién trae Fidel a su refugio? Que estaba en peligro, están tirando mengala. Y me dijo una frase que yo no la voy a decir. Le dije, bueno, pues tendré que irme yo. Y así me lancé y me fui para allá. Cuando llegué allá estaba el anfibio enganchado en una horqueta de una algarroba grande. El agua le entró por abajo. Y llego y me tiro para allá, zafo la escotilla. Al primero que saqué fue al comandante Vallejo. Después saqué a William Galvin y el último que saqué fue a Fidel porque él dijo que era el último. Aquí en Holguín alguien le pregunta a Fidel sobre el abastecimiento a las zonas afectadas. Fidel le responde que ya están en marcha rastras con alimentos y medicinas y una caravana de carros anfibios. Todavía hoy, después de 60 años del Flora, alguien cuenta una anécdota nueva. Cada uno es más singular que el anterior. Así está la del minusválido que cruzó las aguas furiosas montado en un fogón de leña. La del niño que cuando se vio flotando en las aguas nada más tuvo para agarrarse un majá que nadaba mejor que él. La muchacha que parió en el techo de su casa donde no había con qué cortar el cordón umbilical y entonces la abuela lo hizo con los dientes. El Flora le costó al país 1.400 muertes y $1.000 millones en pérdidas económicas.